y en la Universidad de Lanús. Sus libros más conocidos, porque tiene entre notas ejercicios de conversaciones, charlas por todas partes del mundo. Sus libros más trascendentes ha sido, por ejemplo, para nosotros que hemos tomado como texto de estudio, La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones, insubordinación y desarrollo, la clave del éxito y el fracaso de las naciones, la historia oculta, la lucha del pueblo argentino por la independencia del imperio inglés, y un libro que hemos tenido muy en cuenta, que es La gran política que nos ha hecho conocer y ver el doctor, que es Relaciones Internacionales, una teoría política desde la periferia sudamericana. Quienes hemos tenido la suerte de escaparnos y de salir de la historia oficial y con una gran vocación revisionista, hemos tenido la posibilidad de descubrir a hombres de la patria que estaban perfectamente ocultados. Y ese revisionismo nos llevó a conocer a Artigas, a San Martín, a Güemes, a Belgrano, a Rosas, a Perón, y debo decir que a muchos otros hombres de la patria que realmente han sido muchísimos, entre hombres y mujeres, que forjaron esta nación, que pelearon por ella, que dieron su vida y que nos compromete a nosotros a intentar nuevamente con este pensador contemporáneo que es el doctor Gullo, a ponernos en el camino del reencuentro de esa patria. Gullo llega y nos agrega la gran política internacional, y nos enseña cómo se conformaron los poderes en el mundo y cómo nos rompieron la patria grande, y nos está invitando a retomar el camino del reencuentro con nuestra verdadera historia. Gracias, doctor, por estar. Le cedo la palabra y disponga usted de su clase magistral que vamos a escuchar con mucha atención. Está Profesor, muteado. le estoy solicitando que reactive el audio. A ver ahí. Ahí. Ahí está, perfecto. ¿Se escucha ahora? Perfectamente. Bueno, muchísimas gracias, decía a todos los compañeros, ¿no es cierto?, de Agrupar, que me permiten estas reflexiones en estos momentos, unas reflexiones en voz alta junto con ustedes, ¿no es cierto? Los pueblos que se jalonan de el Río Grande a la Tierra del Fuego, son en realidad un pueblo continente, son una sola nación, una nación inconclusa, ¿no es cierto? Una nación inconclusa. Si estos pueblos que se jalonan del Río Grande a la Tierra del Fuego no tuviesen esta unidad idiomática que tienen, esa unidad en valores que tienen, conformarían distintas naciones. Por eso hay que tener siempre en cuenta que todo lo que sirve para unir estos pueblos es bueno, y lo que sirve para desunirlos es malo, ¿está? Y va en el sentido, se entiende, de la geopolítica
es decir, en el sentido de la orientación política de las potencias hegemónicas, Es decir, el título de la charla dice, ¿no es cierto?, geopolítica de América Latina y su geopolítica. Si existe una nación, es porque esa nación, se entiende, tiene una misma lengua y tiene unos mismos valores. Si dividiésemos a esa nación, si en Perú hablasen un idioma, en Bolivia hablasen otro idioma, en México hablasen 4 o 5 idiomas, esa nación dejaría de existir y conformarían, se entiende, distintas naciones en conflicto, como hemos visto en los Balcanes, como vemos, se entiende, ahora en la zona de la ex Unión Soviética, enfrentarse unos con otros. Y es justamente lo que las potencias hegemónicas de turno siempre han buscado. Las potencias hegemónicas de turno buscan siempre dividir para reinar, ¿no? Dividir para reinar. Esa potencia hegemónica fundamentalmente fue para nosotros Gran Bretaña, ¿no es cierto? Fue para nosotros Gran Bretaña. Podemos decir que nosotros saltamos del collar visible Borbón o borbónico al collar invisible inglés y nos convertimos todas las repúblicas recientemente independizadas, desde el Río Grande a la Tierra del Fuego, en realidad en semicolonias de Gran Bretaña. Claro, la gran pregunta, ¿no es cierto?, es cómo es posible si Gran Bretaña no envió ejércitos, si Gran Bretaña no se ocupó militarmente, aunque lo intentó en algunas oportunidades y fracasó. Lo intentó en 1806, lo intentó en 1807, y lo había intentado antes en el norte de la América del Sur, en Cartagena de Indias. Bueno, porque en realidad, ¿no es cierto?, el mundo se divide en países subordinantes y países subordinados, y los países subordinantes, que son los que más poder tienen, ¿no es cierto?, tienen distintas formas de dominar a otros países, a otras naciones. Una de esas formas, la que más conocemos todos, por supuesto, es la ocupación militar, es decir, es el uso de la violencia, el garrote. Sin embargo, esta forma de subordinación es eficiente en el corto plazo y ineficiente en el largo plazo porque causa la reacción de los pueblos. Por eso, las potencias hegemónicas intentan otra forma de subordinación, que es la subordinación económica, pero esta también es perceptible por los pueblos, es más eficiente que la primera en el mediano plazo, pero en el largo plazo también es ineficiente. Por eso, Gran Bretaña, fundamentalmente, que fue la primera potencia en aplicar conscientemente otro tipo de subordinación, inventó la subordinación ideológica cultural. Aquello que algunos autores, como Karl Morgenthau, habían llamado el imperialismo cultural, que consiste en que el otro crea determinadas cosas, determinadas filosofías políticas, determinadas ideas, ¿está?, para que haga lo que la potencia hegemónica quiere que se haga, sin necesidad ni siquiera que la potencia hegemónica lo insinúe. Esas políticas de subordinación, ¿está?, pueden ser, digamos, políticas también distractivas, ¿está?, distractivas, porque la potencia hegemónica también puede querer, ¿no es cierto?, que los países subordinados se entretengan en determinados debates para que no debatan las cuestiones fundamentales. Entonces, claro, implica esto preguntarse, ¿no es cierto?, como primera medida para ir desde el pasado, ¿no es cierto?, al presente, porque es el pasado el que explica el presente, y es el pasado lo que nos permite construir el futuro. Implica la pregunta de que, bueno, ¿qué nos exportó, ¿no es cierto?, Gran Bretaña como ideología de subordinación? ¿Qué nos exportó? Es decir, ¿en qué consistía el imperialismo cultural británico? ¿Qué nos exportaba Gran Bretaña? ¿Y cómo lo exportaba? Claro, podemos decir que la forma de exportación en donde se entroncaba la penetración cultural británica con el elemento local, que creaba una superestructura cultural, fueron las logias. Las logias le servían a Gran Bretaña para realizar un trabajo de política exterior informal sin necesidad de que lo realizara directamente la formalidad de la diplomacia británica. ¿Y qué nos exporta Gran Bretaña?
Bueno, lo primero que nos exporta Gran Bretaña, aún antes del proceso de independencia, lo primero que nos exporta, ¿no es cierto?, es la hispanofobia. Claro, uno podría preguntarse con qué instrumento exporta la hispanofobia. Bueno, eso lo vieron claramente todos los caudillos populares de la Argentina, lo vio Hipólito Yrigoyen, lo vio Juan Domingo Perón, lo vio Eva Perón, lo había visto Rosa Santos, lo había visto incluso el propio Artigas. Va a exportar la hispanofobia, ¿no es cierto?, a través, se entiende, de la exportación de la leyenda negra de la conquista española de América, que es la primera fake news de la historia, la primera gran fake news de la historia y la más exitosa de todas porque existe con un peso tal hasta el día de hoy que prácticamente es casi imposible desafiarla, aunque la crítica historia seria la haya demolido, queda, se entiende, como una verdad prácticamente irrefutable, prácticamente irrefutable. Claro, uno podría preguntarse ¿por qué Gran Bretaña estaba interesada en esto? Es muy sencillo, porque no es que existiese una leyenda rosa, no había ni leyenda negra ni leyenda rosa, había un hecho histórico. El hecho histórico concreto, el hecho histórico concreto, que es que a diferencia de la América del Norte, se había producido en toda Hispanoamérica la creación, se entiende, de un etos cultural, de una ecúmene cultural completamente nueva, ¿está?, donde el que era antes que el otro llegara, había dejado de ser como era, y el que llegaba había dejado de ser como había llegado. Es decir, hay una conformación de un etos cultural nuevo, de una cultura nueva, ¿está?, de una amalgama nueva que unifica todos los pueblos que se jalonan de Río Grande a la Tierra del Fuego. Retrotraer a la situación anterior es retrotraer, se entiende, a la Torre de Babel lingüística anterior, y por lo tanto, se entiende, balcanizar, se entiende, a lo que ya está unido. Y por eso Inglaterra presta tanta atención, se entiende, en difundir la leyenda negra, que Perón la va a denunciar como política imperialista, ¿no es cierto? Ya la había denunciado el Hipólito Yrigoyen, la va a denunciar como política imperialista en su famoso discurso de octubre de 1947, y mucho más que Perón, la va a denunciar, ¿no es cierto?, Eva Perón, Evita, en cuanto oportunidad tuvo, aplicando palabras duras que cuesta hasta decirlas, porque va a decir Evita, la leyenda negra, va a decir Evita, solo tiene lugar en el mercado, se entiende, de los mercenarios o de los tontos. Yo hasta ni me atrevería nunca a decir bajo mi firma semejantes cosas por la dureza. Eva Perón, que era extremadamente frontal, esa frontalidad que tienen las almas puras, absolutamente puras, no tenía ningún problema en decirlo. Entonces Inglaterra fomenta la hispanofobia para hacer retrotraer la situación anterior y por lo tanto se entiende provocar la balcanización, porque, claro, para los poderes es siempre preferible charlar, ¿no es cierto?, con 20 y pico de enanos que con un gigante. ¿Y qué más va a exportar, ¿no es cierto?, Gran Bretaña? Gran Bretaña va a exportar el libre comercio. Exporta el libre comercio como teoría de subordinación, porque sabe que el libre comercio inhibe el desarrollo industrial y sabe que la industria es poder. Sabe que la industria es poder. ¿Está? Y que el poder es la condición sine qua non, ¿está?, del mantenimiento de la soberanía. Sin poder es imposible el mantenimiento de la soberanía. Incluso es imposible el mantenimiento de la soberanía cultural. Entonces, Inglaterra predica el libre comercio para inhibir el desarrollo industrial, porque ella misma se ha desarrollado a partir del más feroz proteccionismo económico, sabe que el camino de la industrialización es el proteccionismo económico, y por lo tanto tiene que predicar el libre comercio. ¿Qué más se predica Gran Bretaña? Bueno, Gran Bretaña va a predicar después el iluminismo. ¿Y qué consiste el iluminismo? ¿Y por qué le interesa esto a Gran Bretaña? Bueno, el iluminismo consiste en realidad en desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. Claro, y uno podría preguntarse por qué Inglaterra está interesada en eso, porque bueno, puede entenderse el por qué está interesada en la hispanofobia y la leyenda negra, porque provoca la fragmentación territorial, está interesada en el libre comercio porque inhibe el desarrollo industrial, pero ¿por qué un poder estaría interesado en desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia? Bueno,
porque la élite política británica es la primera élite consciente del mundo de cómo se construye el poder de las naciones. Y sabe que independientemente si Dios existe o no, que no entra en cuestión, puede no existir o existir, sabe que en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante, siempre hay una escala de valores que tiene un hecho religioso, una fundación religiosa. ¿Y cuándo? ¿No es cierto? Esa fundación religiosa, cuando esa fundación religiosa comienza a desgranarse, comienza a desconstruirse, se desconstruye el poder de las naciones por la sencilla razón que la escala de valores que había construido esa sociedad queda relativizada. Los valores se convierten en relativos. Y si los valores se convierten en relativos, ¿no es cierto? Dentro de esos valores está el hecho de dar tiempo, sangre y vida, se entiende, por la patria. Y si no hay trascendencia, no hay verdad. Si no hay verdad, todo es relativo. Y también es relativo el mismo concepto de patria y el concepto de pueblo. Y por lo tanto, comienza a funcionar en la psiquis del hombre, independientemente que el hombre se dé cuenta de esto, no, la mayoría de las veces son procesos inconscientes, el hecho de que si no hay trascendencia lo que conviene es vivir el momento de forma absoluta, vivir el momento de forma absoluta y preocuparme en mí mismo, porque tampoco el otro se entiende que está al lado mío, tiene mucho sentido si la trascendencia no existe, porque la escala de valores ha desaparecido. Claro, es un proceso muy largo en el tiempo, pero Inglaterra ha estudiado esto, sabe que en el origen del poder de las naciones, desde Persia, Egipto, Roma, hay una fe fundante, y que si esta fe fundante se saca, se inhibe la construcción del poder de los pueblos, o se entiende, se destruye ese poder. Y por lo tanto va a predicar el iluminismo en toda Hispanoamérica. ¿Y qué más va a predicar, no es cierto? Si va a predicar hispanofobia, va a predicar, ¿no es cierto?, libre comercio, va a predicar iluminismo, va a predicar un cuarto elemento, ¿no es cierto?, para finalizar esa subordinación ideológica, que es, ¿no es cierto?, el nacionalismo de campanario. Las repúblicas se han independizado, están todas aplicando libre comercio, con excepciones muy pequeñas como el Paraguay, y Inglaterra sabe que ha logrado la fragmentación territorial, la ha logrado políticamente, ¿no es cierto?, sabe que el fracaso de San Martín se llama Argentina, se llama Chile, se llama Perú, que el fracaso de Bolívar se llama Colombia, se llama Venezuela, se llama Ecuador, pero sabe que esas repúblicas en realidad son repúblicas artificiales, Inglaterra sabe que hay un pueblo continente, que hay una nación única, desde México, ¿no es cierto?, a la Argentina, y entonces tiene que hacer que eso que es artificial se transforme en algo real. Claro que era tan artificial al punto tal que basta recordar, ¿no es cierto?, que era artificial, diciendo que el primer hombre que dirige los destinos, ¿no es cierto?, del Río de la Plata es don Cornelio Saavedra, que había nacido en Potosí, en la actual Bolivia, en el Alto Perú, que después, ¿no es cierto?, Álvarez Thomas va a ser director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y había nacido en Arequipa, ciudad del sur del Perú, y que a nadie le llamaba la atención, porque es como un presidente que nace en La Rioja o en Santa Cruz, a nadie puede llamarle la atención, o en San Luis. Entonces Inglaterra sabe que esa construcción que ha logrado, haciendo que las polis oligárquicas se rebelen contra los libertadores y le impiden la construcción del proyecto de patria grande, es artificial. ¿Y qué necesita entonces? Predicar el nacionalismo de campanario. Hacerle creer, ¿no es cierto?, a través de los textos de historia, en el caso argentino fue Bartolomé Mitre, el primer gran nacionalista de campanario, que estas repúblicas son naciones y que existieron incluso antes del periodo, se entiende, de independencia, mucho antes, que existía Argentina, Chile, el Perú, Bolivia, y que están enfrentadas, ¿está? Pero como es artificial, este nacionalismo de campanario es fácilmente de ser revertido. ¿Y qué hay que hacer entonces, Inglaterra? Bueno, crear guerras. Y va a estar Inglaterra atrás de la guerra del Pacífico, la guerra de la oligarquía chilena contra, se entiende, el Perú y Bolivia, y va a estar Inglaterra detrás de la guerra de la Triple Alianza, o la Triple Infamia, habría que decir, ¿no es cierto?, del poder angloporteño, de la oligarquía bandeirante paulista contra el Paraguay. Porque si se crean guerras, hay sangre, si hay sangre hay odio, y entonces, ¿no es cierto?, lo que era
irreal comienza a tener un viso de realidad, para que ese gigante no vuelva a unirse, porque si se une y aplica una política proteccionista, si se une y rechaza el iluminismo, entonces comienza a construir su poder nacional y se convierte en un estado gigantesco, que Inglaterra no podría dominar tan fácilmente. Bueno, el resultado, ¿no es cierto?, nosotros lo conocemos. No hemos nunca logrado revertir el proceso de disgregación, no hemos nunca logrado reconstruir, ¿no es cierto?, la patria grande, y nosotros estudiamos las historias parcializadas, ¿no? La historia de la Argentina, la historia de México, la historia de el Perú, la historia de Ecuador, la historia de Colombia. En cada uno de estos países, en menor o menor medida, se produjo una guerra civil. En Argentina fue donde esta guerra civil toma contornos más dramáticos, y se produce prácticamente esta guerra civil al mismo momento de la guerra de la independencia. ¿Y por qué? Bueno, muy sencillo, porque Inglaterra predica estos elementos, pero estos elementos deben volverse a acción, y para que se vuelvan a acción tiene una alianza con las polis oligárquicas, con la oligarquía porteña, ¿no es cierto? También la tiene, se entiende, con la oligarquía mapochina, con la oligarquía de Guayaquil, con la oligarquía de las Huaylas, del puerto de Caracas, Caracas y su puerto, las Huaylas. Y claro, en el interior de esa América española hay un cordón protoindustrial. Ese cordón protoindustrial va desde Córdoba a Bogotá, ¿está? Y ese es un hecho fundamental de destacar, porque la historia liberal siempre ha ocultado la existencia de ese cordón protoindustrial, que ha dado pleno empleo, donde está perfectamente integrado, tiene una moneda común, las mercaderías van libremente de un lugar a otro, es el Río de la Plata el que va a exportar mulas hasta Colombia, pero claro, las mulas no van vacías, las mulas van cargadas de yerba mate, van cargadas de productos de cuero, de montura, de casacas de cuero, vuelven cargadas de productos textiles hechos en Ecuador. Gran sorpresa me llevé yo en 1990 cuando me muestran en un museo peruano cientos de mates. Y yo los veo y digo, uy, mates argentinos. Y el curador del museo me miró como diciendo, pobre, ignorante, y me dijo con mucho cariño, estos son mates hechos en el Perú, porque acá se tomaba mate, la infusión que se tomaba era el mate, es decir, había un mercado completamente integrado. ¿Está? Y por lo tanto, cuando se produce la ruptura con España, ese interior, esa columna vertebral económica que iba desde Bogotá, pasando por Cuenca en Ecuador, Quito, Cajamarca, Junín, Ayacucho en el Perú, Andahuaylas, que entraba en el Alto Perú, en Potosí, en Charcas, y después en Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja, ese interior, esa columna vertebral económica, dice, bueno, si hay ruptura con España, nosotros necesitamos proteccionismo económico. ¿Y qué le contestan las poligárquicas aliadas con Inglaterra? Y ya subordinadas completamente culturalmente y sirviendo al interés británico. No, libre comercio. Porque quieren, se entiende, ahora hacer legal lo que antes era ilegal. Y formalizar su alianza con Gran Bretaña. ¿Y qué más quiere ese cordón protoindustrial? Bueno, proteccionismo económico. Si no hay un mercado único como el que existió siempre, no tiene sentido. Entonces, lo que dicen proteccionismo económico, dicen también patria grande. ¿Y qué contestan las polis oligárquicas? De ninguna manera. Libre comercio y patria chica. Pequeños estados de acuerdo a nuestra cadena de distribución, ¿no? ¿Y qué más dice el cordón protoindustrial? Dice proteccionismo económico, dice patria grande y dice, ¿no es cierto?, nosotros somos lo que somos esta cultura, nos gusta, no nos gusta, más o menos linda, más o menos fea, y se reafirma en su identidad cultural, en sus tradiciones, en su lengua, en sus valores. ¿Y qué le dice las polis oligárquicas? ¿Está? Como Buenos Aires, como las Huaylas, Caracas. No, lo que ustedes llaman cultura, sus tradiciones son la barbarie. Son la barbarie, porque cultura es lo que viene de Inglaterra y Francia, ¿está? Ellos se han mimetizado con los ingleses y ahí surgen las contradicciones que van a explicar la historia argentina hasta el día de hoy,
la contradicción proteccionismo económico, libre comercio, la contradicción patria grande, patria chica, y la contradicción tradicionalismo, se entiende modernismo, porque para las polis oligárquicas lo nuevo que llega de Inglaterra y Francia por el solo hecho de ser nuevo y distinto a la tradición es bueno porque es nuevo, como si algo nuevo fuese por per se, se entiende algo santificado, ¿no? y que estuviese cargado de efectos positivos. Claro, esas contradicciones hacen que estalle la guerra civil, ¿no es cierto? Y que reine el libre comercio hasta 1835. 1835 se produce en diciembre un hecho fundamental, Rosas, después de 25 años de aplicación estricta del libre comercio, pone fin al libre comercio y establece la ley de aduana de 1835, el comienzo de la reconstrucción del poder nacional. Rechazo se entiende al libre comercio, rechazo se entiende al iluminismo, rechazo se entiende la idea de la fragmentación territorial, porque la verdad que lo que hoy llamamos Argentina iba camino en realidad a estar completamente fragmentada, es decir, la gran labor de Rosas, como reconocieron algunos, incluso historiadores, que no eran favorables a Rosas, como Abelardo Ramos, es haber detenido el proceso de fragmentación territorial. Si no, hubiese existido la República de la Mesopotamia, la República de Córdoba, en la República de Tucumán o la República del Noreste, la República de Cuyo, y nos hubiese parecido tan natural cruzar el río Paraná y ir a la República de la Mesopotamia con capital en Paraná, como hoy nos parece natural cruzar el río de la Plata e ir a Montevideo, la capital de la República Oriental del Uruguay, ¿no? Rosas detiene ese proceso de fragmentación territorial, ¿no es cierto? Pero es lamentablemente, ¿no es cierto?, traicionado por Urquiza en la famosa batalla de Caseros, que como decía Jauretche, no es una batalla entre argentinos, porque detrás está la mano de Gran Bretaña, y ahí termina el primer gran proceso de insubordinación fundante argentino, conducido por Juan Manuel de Rosas, que ha rechazado los pilares de la dominación británica, ha rechazado el iluminismo, ha rechazado la fragmentación territorial, es decir, el nacionalismo de campanario, ha rechazado el proteccionismo, ha rechazado el libre comercio y ha aplicado proteccionismo económico, y viene una larga noche, ¿no es cierto?, de subordinación ideológica, de falsificación de la historia, para que no se sepa cómo se construye el poder de las naciones, ¿no es cierto?, que de alguna manera tímidamente comienza a ser desafiada por Hipólito Yrigoyen, pero Hipólito Yrigoyen no entiende, se entiende los pilares de la subordinación ideológica británica, los intuye la hispanofobia y la rechaza, intuye el nacionalismo de campanario y lo rechaza, tiene un sentimiento hispanoamericano, unionista, pero Yrigoyen no logra comprender, ¿no es cierto?, no logra comprender fundamentalmente el tema libre comercio, proteccionismo económico, no logra comprender que la industria es poder, ¿está? Y tenemos que esperar muchísimo más años a la aparición, se entiende, de un joven coronel en 1943, después que se ha producido a partir del 1930 un proceso de insubordinación ideológica. Hay un proceso de insubordinación ideológica que comienza en 1930 y claro, es un proceso de insubordinación ideológica anárquico. ¿Por qué? Porque hay distintos argentinos que de distintos ángulos ideológicos, de distintas procedencias doctrinarias y filosóficas, comienzan a observar cada uno una partecita de la subordinación. Es como si la nación fuese una mesa tapada por un gran mantel, ¿no es cierto?, por un gran mantel, y entonces cada uno mirase un poquito de esa mesa levantando una de las esquinas del mantel, ¿no es cierto? Entonces, cada uno ve una parcialidad, pero comienza a verse la subordinación ideológica, ¿verdad? El nacionalismo industrialista militar del general Savio comienza a ver, ¿no es cierto?, el tema de la industrialización. El nacionalismo católico de Castellani comienza a ver el tema del iluminismo. La izquierda nacional, ¿no es cierto?, primero con Manuel Ugarte, y después con Narvaja, y después con Perelman y Abelardo Ramos, comienza a ver el tema del nacionalismo de campanario, ¿no? Y así, distintos argentinos comienzan a observar una fracción de la subordinación ideológica, y es un gran proceso de insubordinación ideológica, donde hay
cientos de argentinos, ¿no es cierto? Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche, José Luis Torres, y tantos otros que uno se olvida cuando trata de hacer la lista. Y claro, una gran síntesis, ¿no es cierto? Porque en 1943 aparece en la historia, irrumpe en la historia, un coronel que va a sintetizar esa insubordinación ideológica y va a pasar a aplicar el impulso estatal. Y entonces, insubordinación ideológica más impulso estatal, es el retomar la insubordinación fundante inconclusa que había dejado Rosas, está inconclusa cuando es traicionado el 3 de febrero de 1852 por su lugarteniente, por el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Justo José de Urquiza. Y ahí, ¿no es cierto?, la gran insubordinación fundante del peronismo, rechazo a la hispanofobia, el gran discurso de Perón sobre el Día de la Raza, que hay que explicarlo porque en ese momento ellos no entienden raza como una cuestión biológica. Para ellos, cuando hablan de raza, es sinónimo de cultura en ese momento. Por eso dice Perón, y lo explica, para nosotros la raza no es una cuestión biológica, es un estilo de vida que nos enseña a saber vivir practicando el bien y cuando no se puede, a saber morir con dignidad. Y esa gran insubordinación fundante del peronismo, ¿no es cierto?, tiene éxitos extraordinarios porque es un proceso de reconstrucción material de la Argentina, material del hombre argentino, pero también un proceso de reconstrucción espiritual del hombre. Por eso rechaza el iluminismo y es la primera vez que un movimiento político en Hispanoamérica, después de la caída de Rosas, dice: nosotros somos un movimiento político profundamente popular, profundamente humanista y profundamente cristiano. ¿Y por qué tiene que decirlo? Porque está rechazando el iluminismo. Sabe Perón que en el origen del poder de las naciones hay una fe fundante, y entonces rechaza el iluminismo. Rechaza, se entiende, y dice: hay trascendencia, hay verdad. Por eso tiene que rechazar Perón a las dos ideologías de dominación que hay en ese momento, el marxismo cosmopolita, el liberalismo cosmopolita, que son visiones del mundo, a diferencia de la doctrina que va a elaborar Perón como ideología de insubordinación, que es una cosmovisión del mundo. ¿Qué es una cosmovisión del mundo? A diferencia de una visión, una explicación del mundo que incluye la idea de Dios. El liberalismo y el marxismo excluyen en su explicación del mundo la idea de Dios. Por eso Perón decía, ¿no es cierto?, hay un común fondo materialista entre, se entiende, el liberalismo y el marxismo. Y nosotros somos un movimiento, se entiende, que concibe, se entiende que el hombre es espíritu y materia, ¿está? Y por lo tanto buscamos la armonía entre el yo y el nosotros, entre la materia y el espíritu. Por eso va a predicar la armonía como categoría fundamental de la existencia humana. Bueno, los resultados, se entiende, fueron extraordinarios. Los resultados desde el punto de vista material fueron extraordinarios en la reconstrucción de la economía argentina, porque hay que medirlo, y medirlo para que ustedes tengan un punto de comparación. Es muy sencillo comprobarlo, que el resultado de la reconstrucción material es extraordinario. ¿Por qué? Porque Argentina históricamente siempre tiene 4 veces menos población que el Brasil. La tiene hoy. Y también la tenía en ese momento. En 1952, el Producto Industrial Bruto de la Argentina supera en 2 al Producto Industrial Bruto del todo de Brasil, que tiene 4 veces más población que la Argentina. Es decir, la Argentina es una potencia industrial, teniendo 4 veces menos población que el Brasil. Produce más productos industriales que todo el Brasil en su conjunto. Pero la Argentina también es una potencia tecnológica. Ha comenzado, se entiende, el estudio de la tecnología más importante del momento, que es la tecnología nuclear, y ha logrado fabricar como 4º país en el mundo un avión a reacción. Se ha recompuesto el hombre argentino material y espiritualmente. Bueno, esa insubordinación fundante, esa segunda insubordinación fundante, por supuesto también rechaza el nacionalismo de campanario, y por lo tanto el gran objetivo de Perón, la reconstrucción, se entiende, de la patria grande. La reconstrucción de la patria grande,
su famoso discurso en la embajada brasileña, cuando va a plantear el ABC, el proceso de integración entre Argentina, Brasil, ¿no es cierto?, y Chile, ¿está? Con Getúlio Vargas en el Brasil, con Perón en Argentina y con Ibáñez en Chile. Claro, ese proceso es absolutamente observado desde afuera con preocupación porque se dan cuenta que se está reconstruyendo, ¿se entiende?, la patria grande. Perón tiene la idea de que, y sabe perfectamente que hay una superestructura cultural que impide esa construcción, pero sabe que los pueblos tienen un común sentimiento patriagrandista y por lo tanto encomienda al movimiento obrero organizado, la CGT Argentina, ser la vanguardia de la lucha por la patria grande. ¿Y cómo podía ser la CGT la vanguardia de la lucha por la patria grande? Bueno, organizando, se entiende, una central de trabajadores a nivel, se entiende, latinoamericano, el Atlas, la Organización de Trabajadores Latinoamericana, para que los trabajadores de toda América Latina, desde el Río Grande a la Tierra del Fuego, estuvieran en una sola organización sindical, rechazando a las dos grandes organizaciones sindicales que provenían de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. Porque había que ir por el camino de los trabajadores, ¿está? Porque la superestructura cultural montada a partir de la escuela primaria, confirmada en la escuela secundaria y reconfirmada, ¿se entiende?, en la universidad, hacía que el hombre que salía de la universidad, que tenía que ser el hombre perfecto para la liberación nacional, fuese al contrario, no el hombre perfecto para la liberación nacional, sino el hombre perfecto para la subordinación ideológica, porque la universidad actuaba como frutilla del postre de la subordinación ideológica cultural. Entonces el camino pasaba por la gran movilización de los trabajadores en Argentina para construir, se entiende, una central de trabajadores a nivel latinoamericano. Bueno, todo eso, ¿no es cierto?, ustedes lo saben, se derrumba, se entiende, en septiembre de 1955, se derrumba completamente, ¿está? Hay un periodo que yo llamo de impas, es decir, septiembre del 55 es un nuevo Caseros, y marzo del 76 es un nuevo Pavón, es un nuevo Pavón. Claro, en este avanzar histórico dijimos que íbamos del pasado, se entiende, al presente, porque claro, la historia no se detiene, la historia no se detiene, aunque uno se detenga, la historia sigue su curso. Y entonces, claro, si nosotros comenzamos diciendo que la potencia hegemónica subordinante fue Gran Bretaña, después, se entiende, lo fue, ¿no es cierto?, Estados Unidos, obviamente. Pero claro, la historia no se detiene tampoco. Podríamos charlar, se entiende, sobre el plan económico aplicado por Martínez de Hoz a partir del 2 de abril de 1976, los distintos golpes de Estado protagonizados, no se entiende, por los militares argentinos, pero en realidad dirigidos desde Washington, la Escuela de Panamá, o Escuela de las Américas. Bueno, esto nos llevaría horas, pero claro, tenemos que llegar al presente y decir que hay, ¿no es cierto?, un nuevo actor de las relaciones internacionales que existió, por supuesto, desde siempre, pero que ha adquirido una autonomía que antes no tenía. Autonomía que se le ha dado la revolución tecnológica, pero también se le ha dado las leyes que en Estados Unidos crea Bill Clinton, que desarman las leyes construidas por Roosevelt que impedían que el capital financiero internacional se hiciese dueño del capital productivo y sobre todo se hiciese dueño de los órganos que crean sentido, contenido y transmiten información. Esto lo desarma Bill Clinton y a partir de ese momento hay un proceso gigantesco de concentración del capital que nosotros podemos resumir en una cosa muy sencilla. Los estudios de la Universidad de Zúrich afirman que el 60% de la producción mundial está concentrada en 600 compañías multinacionales. En esa producción están, se entiende, las compañías farmacéuticas, están las grandes empresas megamineras, están las empresas petroleras, pero también están
dentro de esas 600 compañías, las empresas productoras de sentido y las grandes cadenas de información, pero lo más interesante del análisis de la Universidad de Zurich es que nos dicen que en realidad esas 600 empresas, donde están, las empresas mineras, donde está, por ejemplo, Netflix, donde está Disney, en realidad, dicen, están controladas por 200 entidades financieras formales o informales. Es decir, que 200 entidades financieras formales o informales controlan el 60% de todo lo que se produce en el mundo, de todo lo que se produce en el mundo, incluido, se entiende, la producción cultural. ¿No? Incluye la producción cultural. Es decir, estamos en presencia de una oligarquía financiera mundial que a partir de la revolución tecnológica puede dar golpes de mercado. Como antes no podía. Golpes de mercado que pueden poner de rodilla a una nación grande, pequeña, mediana e incluso una superpotencia. Pero a su vez, a partir de que se le permite hacerse dueña de los medios de producción, de sentido, contenido y de las cadenas informativas, puede realizar no solo golpes de mercado, sino golpes mediáticos, puede modelar a su antojo, o intentar modelar a su antojo a los distintos pueblos del mundo para intervenir dentro del proceso democrático, falsearlo, secuestrar la democracia, y construir más que una democracia, una bancocracia a partir de su dominio de los medios masivos, se entiende, de comunicación. Entonces, claro, la gran pregunta entonces es esta oligarquía financiera internacional, que por supuesto tiene contradicciones internas profundas, pero que tiene algunas ideas básicas en las cuales todos están de acuerdo, que pueden resumirse en la idea de que el zorro libre debe estar en un gallinero libre. El zorro libre debe estar en un gallinero libre. ¿Qué ha predicado como ideología de subordinación para intervenir desde adentro en los sistemas democráticos, para moldar el sistema democrático a sus necesidades, la necesidad del zorro libre en el gallinero libre? Bueno, cuando se produce la caída del muro de Berlín, que es el momento a partir del cual esta oligarquía comienza a tener mayor autonomía, una autonomía que nunca había tenido prácticamente de esta manera, tan descarada en la historia de la humanidad, vemos que estas compañías, estas entidades financieras, esta bancocracia, como dice Alain Touraine en su libro, comienza a financiar, ¿no es cierto?, a ONGs que predican el libre comercio, que predican la desregulación del mercado de trabajo, ¿no está?, que predican la privatización a ultranza de las empresas del Estado. ¿Cuánta profesores dando vuelta por el mundo? ¿Cuánta ONG hay dando vuelta por el mundo que predique el libre comercio? Apertura indiscriminada de la economía, quiere decir esto, que predique la privatización a ultranza de las empresas del Estado sin distinguir cuál es necesaria o cuál no, cuál es estratégica y cuál no, que predique la desregulación del mercado de trabajo, y quiere decir la pérdida de los derechos laborales de los trabajadores, es financiada las ONG, son financiadas las universidades, son financiados los profesores, pero sin embargo comenzamos a notar que a partir del gobierno de Obama, ese dinero no es que deje de ir a esa ONG, pero la mayoría del dinero empieza a dirigirse a otro tipo de ONG. Y esto llamó, por lo menos a mí me llamó poderosamente la atención. Comienza a ir a profesores, a ONGs, a universidades, que predican la ideología de género, que predican el aborto serial indiscriminado, que predican el lenguaje inclusivo. Claro, y esto causó cierta perplejidad. ¿Por qué este cambio en el lugar donde se puede el dinero? Porque es fácil seguirlo, el cambio, ¿no? Porque queda todo registrado en los libros contables, ¿está? En cada uno de los distintos estados. ¿Por qué? Era fácil de entender que predicasen el libre comercio, porque como lo había hecho Inglaterra, eso destruye el aparato industrial de los pueblos del tercer mundo, aparato industrial que habían conseguido hacer a partir de la Segunda Guerra Mundial, como el caso argentino, el caso brasileño. Era lógico pensar que predicasen, se entiende,
la desregulación del mercado de trabajo, porque si con el libre comercio debilitaban el Estado-Nación, con la pérdida de los derechos laborales, quitando las leyes laborales, debilitaban a los sindicatos. Pero ¿por qué se le ocurre predicar, ¿no es cierto?, la ideología de género? ¿Por qué se le ocurre predicar el lenguaje inclusivo? ¿Por qué se le ocurre predicar el aborto serial e indiscriminado? Bueno, ellos mismos empiezan a dar la respuesta cuando en sus distintas páginas oficiales, por ejemplo, Sophie Lewis, dice, es la hora de destruir, ¿no es cierto? Nos acercamos ya a lo que estamos viviendo hoy, los tiempos modernos, lo dice en plena pandemia, es la hora de destruir, se entiende, a la familia tradicional. La familia tradicional apesta. ¿Y por qué? No se preguntaría, muy sencillo de explicar. Porque si el hombre encontraba protección en el Estado, nación, y ese fue limado, si el hombre encontraba protección en los sindicatos, y eso fue limado, el último lugar de protección es siempre la familia. Entonces, destruida la familia, el hombre, creyendo ser libre, en realidad ya no tiene nada que lo proteja, ni la nación, ni los sindicatos, ni la familia. El hombre, creyendo ser libre, está libre, pero libre frente al poder mundial, que es todopoderoso, es decir, es el hombre más esclavo de la historia. Entonces, es ahí cuando, independientemente de la opinión personal, de los valores que uno sostenga, de los gustos, ¿está?, que hay que buscar un criterio de verdad, porque la política es acción y reacción, ¿está? La política necesita un criterio de verdad independientemente de lo que a mí me guste o no, ¿está? Los pueblos viven, se entiende, constantemente asediados por el imperialismo. Por eso siempre eligen conductores, porque si estuviesen en estado deliberativo de forma permanente serían aplastados. ¿Está? Y entonces, ¿cuál es el criterio de verdad? Bueno, bajo mi entender, ¿no es cierto? Por supuesto, esto es siempre discutible. Si los buitres del mundo, aquellos los cuales son dueños de nuestra deuda externa, porque esa oligarquía financiera mundial es a quien le pagamos, se entiende, todos los meses con nuestra sangre, con nuestra sangre, porque es a partir del sufrimiento de los pueblos que se paga la deuda externa. No se paga alegremente de lo que nos sobra, pagamos con lo que nos falta, no es que nos sobra y pagamos, no, no, nos sacan de lo que nos falta. Esos buitres del mundo quieren libre comercio, y si los buitres del mundo quieren libre comercio, uno puede no saber nada de la historia, pero quiere decir que eso no puede ser bueno para los pueblos. Si los buitres del mundo quieren privatización de las empresas del Estado, podemos no saber nada de economía, pero quiere decir que eso bueno para los pueblos del mundo no puede ser porque lo están pidiendo ellos. Si ellos quieren desregulación del mercado de trabajo, quiere decir que entonces bueno para los pueblos no es. Si los buitres del mundo, como el señor Rockefeller, dedican gigantescas cantidades de dinero a la prédica del aborto serial indiscriminado, quiere decir que eso es bueno, aunque no sepamos explicar por qué, aunque no entendamos por qué. Bueno para los pueblos y para las mujeres de los pueblos no puede ser, sino el mismo buitre no estaría tan empecinado en predicarlo y tan empecinado en dar fortuna de dinero a cuanto cada uno lo predique. Entonces nosotros podemos no entender el por qué, ¿está?, pero sabemos que hay un criterio de verdad. Lo que es bueno para los buitres no puede ser bueno para nosotros. Donde ellos pongan su dinero en esas ideas que ellos traten de difundir a partir de su dinero, quiere decir que esas ideas buenas para nosotros no pueden ser. Si ellos predican, se entiende, el lenguaje inclusivo, que en realidad es una larga discusión, porque uno podría dar una charla de horas sobre eso, porque cada una de las cosas que predica el imperialismo la cubre de una semiverdad, ¿está?, y de algo positivo, claro, porque si uno no cubriese de algo positivo lo que es erróneo, en la historia. Así lo hizo Inglaterra. Inglaterra predicaba, estaba equivocada, por supuesto que no. Claro que había leyes de oferta y la demanda. Claro que había una división internacional del trabajo. Nadie en su sano juicio se le va a ocurrir plantar, se entiende, bananas en Mar del Plata y trigo, se entiende, en el Amazonas. Pero dentro de la verdad, que como una pelota venía el error, el cubo del error, ¿está?, que era la división internacional del trabajo, válida para la agricultura, pero no válida para la industria. Y acá también, ¿está?
Claro que los derechos de las mujeres deben ser protegidos sacrosantamente, ¿está? Pero no tiene nada que ver con el lenguaje inclusivo, ¿está? Que fue creado para la destrucción del idioma de los pueblos. Al punto tal no tiene nada que ver que el idioma que es ya en términos modernos, si quieren ustedes, inclusivo, porque no distingue femenino y masculino nunca, es el idioma turco, que creó la sociedad más opresiva de las mujeres que conoce la historia. Bastaría Turquía para ver cuál es la opresión de las mujeres. Entonces, ese es el criterio de verdad. ¿Y esto a qué nos lleva? Bueno, nos lleva a que la más difícil de todas entiende las cosas, a entender que las ideologías de subordinación van cambiando con el tiempo, son como una hidra de 1000 cabezas, uno le corta una cabeza y surge otras, pero claro, uno puede intuirlas, y cuando uno la intuye, ve claramente, ¿no es cierto?, ve claramente que hoy la oligarquía financiera mundial, ¿no es cierto?, tiene dos grandes ideologías de subordinación. Por un lado, llamémosle el neoliberalismo, que, ¿no es cierto?, es la apoteosis en realidad del liberalismo, y por otro lado, llamémosle el progresismo, aunque la palabra estaría mal usada, ¿verdad? Y entonces, claro, si es cierto, solo si es cierto, que la condición para que un proceso emancipatorio sea exitoso implica el rechazo de las ideologías de subordinación predicadas por las potencias hegemónicas o por los actores hegemónicos del momento, más un adecuado impulso estatal, es cierto entonces, ¿verdad?, que hoy todo proceso emancipatorio exitoso en la América del Sur, es decir, en América Latina, en ese pueblo continente que se jalona del Río Grande a la Tierra del Fuego, solo podrá ser exitoso si rechaza, se entiende al mismo tiempo, como ideología de subordinación, tanto sea el neoliberalismo, tanto sea el progresismo. Aunque uno no logre entender o intuir en ambos casos la amplitud y magnitud de la subordinación en la cual nosotros nos encontramos. De hecho, no hay ningún gobierno en los últimos 40 años en toda América Latina, aún los que se lo han propuesto, que haya dejado del todo el neoliberalismo. Ninguno. Está la estructura neoliberal montada por los gobiernos militares, ¿está?, que tienen encarnadura real en leyes, que yo denomino las leyes del nuevo estatuto legal del coloniaje, que podríamos describirla en Brasil, como en Argentina, como en el Perú, pero es más fácil describirla para nosotros en Argentina. Esas leyes del estatuto legal del coloniaje, del nuevo estatuto legal del coloniaje, no fueron tocadas ni con el pétalo por una rosa por ningún gobierno. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la subordinación cultural es de tal naturaleza, que afecta a todo el pueblo en su conjunto, aún se entiende a los que gobiernan, y crea relaciones de fuerzas, y entonces o no se puede, o no se quiere, o no se comprende. O no se comprende. Entonces tenemos que las leyes de entidades financieras creadas por José Alfredo Martínez de Hoz, por la más sangrienta dictadura que conoció Argentina, rigen el sistema financiero argentino hasta el día de hoy. Tenemos que las leyes que privatizan los puertos, y privatizar los puertos como privatizar la entrada de la casa de uno, es como darle a otra persona la llave de la casa de uno para que entre y salga de nuestra casa cuando quiera, ¿no? Y las leyes que nadie se atreve a denunciar en Argentina, que son las leyes de minería, que le entregan a las compañías multinacionales la cordillera de los Andes, ¿está?, y que son saqueadas esas cordilleras porque ellos se comen las montañas, sí se la comen, porque la destruyen, la mezclan con agua, y desde Vancouver el lobo nos dice cuántas ovejas se comió, ¿está? Esas son algunas de esas leyes de estatuto ilegal del coloniaje que no son tocadas ni con el pétalo de una rosa, ni siquiera están en discusión. ¿Entendés? Ni siquiera están en discusión. ¿Por qué no están en discusión? Porque todos estamos de alguna manera subordinados ideológicamente. Entonces, el proceso de subordinación ideológica se ha incrementado porque con el neoliberalismo, la oligarquía financiera mundial destruye materialmente a los pueblos, y con el progresismo encubierta, ¿no es cierto?, falsedades con verdades y con hechos positivos, destruye espiritualmente a los pueblos. En estas circunstancias, ¿no es cierto?, hace falta un enorme esfuerzo de reflexión, de discusión,
de discusión que no debe ser una discusión, se entiende, de insultos, sino que debe ser una discusión, se entiende, muy, digamos, fría, a lo tácito, ¿está? Para establecer lo que yo denomino criterio de verdad, independientemente de nuestros colores, independientemente de nuestros sabores, independientemente de nuestros gustos, ¿está? Si logramos establecer esos criterios de verdad, ¿está? Y siempre se relaciona el criterio de verdad a lo que quiere el otro, porque es el otro el que manda, el otro el que impone, y entonces hay que entender qué quiere imponer y rechazarlo, ¿no? Qué quiere imponer y rechazarlo. Si lográsemos establecerlo, comenzaríamos un lento proceso de discusión que nos llevaría a un proceso de insubordinación ideológica, que es la condición sine qua non. No hay insubordinación fundante sin insubordinación ideológica, profunda, ¿está? A una insubordinación ideológica profunda, porque se logre descubrir en realidad cómo funciona la nueva superestructura cultural, pero también profunda porque logre explicarle esto al grueso de los argentinos. Entonces, si esto en el tiempo lograse un grupo de argentinos comenzar a hacerlo, quizás ese grupo nunca terminaría de hacerlo y sería la labor de otra generación, no podemos saberlo, estaríamos creando las condiciones necesarias para, se entiende, el proceso de insubordinación fundante, para que después, ¿no es cierto?, se pudiese aplicar el adecuado impulso estatal desde la obra de gobierno y entonces realizar una insubordinación fundante, que claro, esa insubordinación fundante, ¿no es cierto?, será distinta a la insubordinación de Rosas, por supuesto, distinta a la insubordinación de Perón, por supuesto. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no podrá ser nunca más una insubordinación fundante solamente argentina, o solamente brasileña, o solamente peruana, sino que deberá ser una insubordinación fundante para comenzar sudamericana, para construir un núcleo de poder en la América del Sur que nos permita después plantearla en la América Central y después tenderle un salvavidas a México. ¿Por qué se comienza desde la América del Sur? Muy sencillo. Porque si uno tratase de poner, se entiende, los pies en el Caribe, nos cortan no solo el pie, sino que nos cortan la pierna completa. Entonces, el núcleo de aglutinación deberá comenzar en el cono sur para ir extendiendo este proceso de insubordinación fundante a la América del Sur, luego a la América Central y luego se entiende a México para reconstruir, se entiende, la patria grande, porque sin la reconstrucción de la patria grande no hay poder. Ninguna insubordinación aislada en Argentina, o aislada en Brasil, o aislada en Perú, o aislada en Venezuela, o aislada en Colombia, podría mantenerse largo tiempo en el poder. Podría mantenerse en largo tiempo en el poder. Entonces la condición material, se entiende, de la insubordinación fundante futura es la unidad. Sin unidad no habrá insubordinación fundante permanente en el tiempo, que logre permanecer en el tiempo. Pero para eso, se entiende, deberá entenderse cuáles son las nuevas ideologías de subordinación, cuáles son las leyes del estatuto legal del coloniaje creadas en cada una de las repúblicas, rechazarlas, elaborar nuevas leyes y a partir de ese momento, ¿no es cierto?, comenzar la gran insubordinación fundante. Bueno, yo terminaría acá para no excederme en el tiempo, agradeciéndole profundamente a usted la invitación y pidiéndole que tenga como en cuenta que esto es una conversación en voz alta, por supuesto, porque para ser preciso se faltan los libros, una conversación en voz alta con disparadores, con disparadores, para la reflexión, están con disparadores, ha tenido solamente esa pretensión de ser disparadores para la reflexión que se llevará a cabo, por supuesto, en otra oportunidad. Pero ese ha sido el objetivo de estas palabras. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, profesor. Sé que le queda poco tiempo porque tiene que cumplir con otro compromiso. Si no le molesta, le podríamos hacer dos brevísimas preguntas que surgieron del chat y se las englobo en una, así puede ir cerrando el tema y después tendríamos el saludo del coordinador general como para cerrar el encuentro de hoy. ¿Sí? Una hace referencia, bueno, el general Perón tenía como ejes y pilares principales de su gobierno la tercera posición,
la Constitución del 49, la comunidad organizada y la columna vertebral del peronismo, el movimiento obrero. ¿Qué opina usted del comportamiento que tiene el movimiento obrero organizado en la actualidad? Ese sería un punto. Y el otro punto, si el chat me lo permite, hacía referencia a, bueno, un poco el contexto internacional. Hoy el día entre ayer y hoy estuvo convulsionado el día con el tema del voto argentino, la Cancillería. Bueno, acá señala, bueno, ¿dónde se en la actualidad? Bueno, y serían un poco las dos preguntas actuales o de la actualidad, versarían sobre la posición política del movimiento obrero organizado en la actualidad, y por otro lado el tema de la relación internacional y la Cancillería y las relaciones internacionales de la Argentina en la actualidad. Bueno, podemos unir las dos en una, ¿no es cierto? Usted mencionó el continentalismo de Perón, que es la reconstrucción de la patria grande, ¿no es cierto? No solo esa reconstrucción es un deber ser, está un deber ser o algo idílico. Para empezar hay que decir que no es una utopía, porque una utopía es algo que nunca existió. Y nosotros no somos utópicos porque nuestra unidad existió. Nuestra patria existió y fue disgregada por obra del imperialismo, ¿verdad? No es una utopía. Pero es una necesidad imperiosa porque la evolución hace, decía Perón, que el mundo marche hacia el continentalismo, ¿está? Y después al universalismo, ¿está? Nada más que nosotros queremos discutir ese universalismo, para que sea un universalismo justo, ¿está? Y no injusto, un universalismo de los pueblos y no de los imperialismos, o no del imperialismo internacional del dinero. Y entonces, el movimiento obrero organizado de la Argentina deberá volver a ser la columna vertebral de la Argentina. No hay que fijarse tanto, se entiende, cuando uno se fija en la política, sea en los partidos, sea en el movimiento obrero, en los hombres que están al frente. Hay que fijarse que debajo de los hombres que están al frente muchas veces hay masas enormes, se entiende, de trabajadores y de militantes políticos, que tienen una fuerza y un idealismo que los lleva a trabajar interesantísimo. Y que por lo tanto en algún momento determinado, ¿no es cierto?, se junta esa dirigencia con esas bases que todavía existen en Argentina en el movimiento obrero y en la militancia política. Entonces se juntan para cambiar la realidad, sea porque los dirigentes se ponen a la cabeza, sea porque el pueblo vuelve a poner nuevas cabezas. Entonces no hay que prestar mucha atención a eso, sea que los dirigentes se pongan a la cabeza, va a pasar, sea que el pueblo ponga nuevos dirigentes. Eso va a pasar inevitablemente mientras que todavía exista esa resistencia cultural. Y esa resistencia cultural implica ser muy claro. Todo lo que favorece la unidad de la América del Sur es bueno, todo lo que la favorece es malo. Ese es nuestro criterio de verdad. Toda injerencia extranjera es mala, ¿verdad? Y debe ser rechazada. Y por lo tanto el problema, se entiende, de la América del Sur lo tenemos que arreglar nosotros, los sudamericanos, ¿verdad? Nosotros sin intervención extranjera ninguna, ni de los Estados Unidos, ni de España, ni de nadie, ¿verdad? Ni de nadie. Y por lo tanto no hay que ceder a los cantos de sirena, se entiende, a los cantos de sirena que fueron realizados durante los gobiernos neoliberales, si hay que encontrar una solución al problema, no será la predicada durante los periodos neoliberales, sino que deberá ser una solución nuestra, distinta, a arreglar entre nosotros los sudamericanos. Muy bien, muy bien. Bueno, siendo ya que estamos cerca del horario que habíamos pautado, quedaron algunas cuestiones ahí en el chat, pero bueno, se las haremos llegar mediante un contacto y seguramente tendremos oportunidad de encontrarnos en otra ocasión. Ahora nos gustaría dejar un saludo final
Y bueno, de mi parte, mi agradecimiento a usted, profesor, y a todos los compañeros y compañeras que se tomaron estos ratos para escuchar, debatir, y siempre lo importante es la apertura a la escucha para la discusión y el entendimiento recíproco. Así que lo dejamos en palabras del compañero Héctor Rojas. Bueno, muchas gracias, Federico. Gracias a los concurrentes a esta fenomenal charla. Una vez más, doctor Gullo, nos deja usted para pensar, para reflexionar y para retomar aquellos que tenemos la permanente inquietud y la vocación de ser parte del protagonismo, de cambiar la historia de nuestra patria. Nos deja con profundas reflexiones y le agradecemos profundamente su predisposición para ayudarnos en este camino que estamos iniciando y que no abandonaremos nunca. Entendimos y entendemos e interpretamos su visión, sus libros, que los recomendamos especialmente, porque ahí, como bien señaló usted, están los detalles, están los pensadores que abrevan y que colaboran en la construcción de todas estas teorías. Sabemos que así como nosotros nos estamos formando en gran parte también con usted, usted también ha tenido como bastoneros, pensadores, como Helio Yaguaribe y Alberto Metol Ferrer, que son dos personas de Sudamérica importantísimas, que también, en el caso personal mío, usted me ha enseñado a bucear en sus libros y en sus pensamientos. Gracias, doctor, una vez más. Y lo que sí pretendemos y deseamos es que esta no sea la última vez y poder nuevamente en algún momento convocarlo, porque la situación nacional e internacional requiere de pensadores como usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y quedo a entera disposición de ustedes para una charla cuando ustedes lo consideren oportuno. Muchísimas gracias por la paciencia. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias.